aplaudan y den la gloria a Dios por vidas como esta. Y es un privilegio entonces entregarle en esta oportunidad a un historiador, pero que sobre todo es un proclamador de la palabra, que nos va a edificar en este momento. Se han mencionado, hermanas y hermanos, amigos todos, se han mencionado nombres aquí, nombres que me traen muchos recuerdos. Se mencionó a Samuel Osorio. Samuel fue muy amigo mío, muy amigo mío. Se mencionó a Julio Delgado, tremendo amigo mío. Añorga es mi hermano mayor, no mi padre, porque Añorga es demasiado joven para ser mi padre. Pero desde que él llegó de Cuba, porque yo llegué primero, yo llegué un año antes que tú, más o menos, hemos estado unidos. La iglesia presbiteriana que él pastoreaba era como si fuera una iglesia. Yo iba, todas las actividades de los jóvenes, yo iba allí. Así que yo era casi miembro de esa iglesia. Tenía tanta familiaridad allí en aquella iglesia que la secretaria de Añorga, que se llamaba Aurora, hija de un gran director de las sociedades bíblicas en Cuba, cuando yo llegaba allí le decía a ella, Añorga, Aurora, ¿puedo pasar? Y dice, no, mira, pero ven acá, chico, tú entras ahí cada vez que te da la gana, no olvides de eso. Era mi casa. Añorga ha sido mi gran amigo y aquí hay muchos otros que han sido grandes amigos míos. Se han mencionado nombres de pastores. Jacobo Girbitey fue mi alumno, al igual que Héctor Méndez. Los trajimos de Cuba en un momento, logramos traerlos para hacer ciertos estudios, fueron mis alumnos los dos. Y otros nombres de pastores han sido mencionados aquí. Y ahora nuestra pastora, querida Heidi Arencidia, que es de Matanzas, lo cual para mí ya eso es algo grande. También, por cierto, aquí están los hijos de un gran amigo mío que tenía la quincalla en la calle Medio, que ellos fueron feligreses míos, Charles Pérez y su esposa, también originalmente, por lo menos Charles, originalmente de Matanzas. Es un gusto estar aquí. Ustedes son mis amigos. Gracias a ustedes por lo bien que me tratan, me soportan. Yo llego y empiezo a saludar a todo el mundo, no puedo cambiar mi costumbre. Añorga, eso lo aprendí de Añorga, ¿sabes? Añorga saluda a todo el mundo y quiere a todo el mundo. Bueno, pues él es mi maestro. En cuanto a mí, ustedes saben que yo oficialmente soy bautista, pero un primo segundo mío, un primo de mi padre, que era superintendente de un distrito metodista, trataba de atraerme al metodismo, y yo tuve grandes relaciones con los metodistas, pero un día estábamos hablando de eso y me decía, ven acá, no me digas más que tú eres bautista, tú en realidad eres presbiteriano. Bueno, pues está bien, si quieren llamarme presbiteriano, soy presbiteriano. El pasaje que nos sirve de base para nuestro mensaje está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, los versículos del 37 en adelante. Hechos capítulo 2, versículos del 37 en adelante. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes
y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra de Dios ha sido bendita. El aniversario de una iglesia. Se me pide, se me honra con un sermón que quiero pronunciar con gratitud por ser parte de la iglesia. La iglesia no es una sociedad fraternal, no es un colegio profesional, no es un partido político, no es una campaña electoral, no es un sindicato. La iglesia es la asamblea de los creyentes, el pueblo de Dios. Y en este pasaje encontramos algunos datos, ya que en su narrativa nos enfrentamos a la fundación, a la organización, como quiera que llamemos, de la iglesia de Jerusalén. Una iglesia que fue llamada por Dios para un papel de una importancia extraordinaria en el desarrollo de los acontecimientos relacionados con la fe cristiana. Y así nosotros celebramos aniversarios. A veces en esos aniversarios pues sentimos una emoción especial. Yo fundé una iglesia en el sur del condado. Fundé 2 congregaciones, pero una iglesia que yo fundé en el condado, siempre, cada cierto número de años, me invita a predicar el discurso aniversario, en la celebración del aniversario. Y claro, allí a veces pues tengo que contener las lágrimas. Esa iglesia se llama Iglesia Bautista Macol, lleva el nombre de un misionero. Yo decidí ponerle el nombre. Por cierto, que me ayudó en los primeros pasos en esa iglesia. No sé si la familia está aquí. Mi gran amigo, el doctor Padilla. Esa es otra historia. Pero aquí estamos hablando de la iglesia de Jerusalén. Estamos hablando de los inicios del cristianismo. El libro de los Hechos de los Apóstoles es la primera historia de la iglesia cristiana. Y es la más confiable fuente sobre los primeros pasos de los cristianos. Y la iglesia de Jerusalén, conocida por muchas razones, en una época en que todavía no se había hecho una plena transición de lo que se llama el judeo-cristianismo al cristianismo más universal. Todavía conservaban prácticas judías. Ellos iban al templo y también se reunían como creyentes cristianos. Cuando digo el templo de Jerusalén. Pedro hace su entrada con ese maravilloso discurso, y es que en realidad es la continuación de acontecimientos trascendentales, la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección de entre los muertos, la reunión en el aposento alto, tantas cosas. Pero allí se va a pronunciar un sermón, podemos llamarle, algunos le llaman el discurso de Pedro, el sermón de Pedro, y se nos presentan varias cosas. Se hace una declaración previa ante un pueblo que había tenido diversas reacciones ante la persona de Jesucristo. Es decir, en el versículo anterior a la lectura de esta mañana, el versículo 36, se dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y es que todo tenía que ver con Cristo. Tenía que ver con su condición, no solo de Hijo de Dios, sino de ser el Cristo, de ser el enviado de Dios, de ser el Redentor. Y era necesario que supieran de quién Él estaba hablando y por qué estaba hablando. De ahí sus palabras: sepa ciertísimamente, sin ninguna duda, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sin eso no tenía sentido mucho de lo que después se iba a decir. Había que situarse en la realidad de quién era Cristo. Aquel que había sido crucificado. Y en medio de todo aquel sermón o discursos se hacen también algunas consideraciones que nosotros podemos aprovechar cuando hablamos de iglesia que se ha fundado en el nombre de Cristo, iglesia que continúa en el servicio de Cristo. Más adelante, una pregunta. Ya empezamos con el versículo 37, y al oír esto, se compungieron de corazón. Ellos habían tenido que ver en cosas que habían sucedido allí, y no siempre de una manera positiva. Y entonces le dicen a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Si Cristo es el Señor, Cristo es Dios, Cristo es el Mesías. De acuerdo como ellos habían podido interpretarlo, porque todavía no se había desarrollado la teología cristiana. Pero la pregunta tenía grandes implicaciones. ¿Qué haremos? Y hoy, celebrando este bello aniversario, nuestra pregunta debe ser la misma. ¿Qué haremos? Y claro, lo más fácil sería decir continuar, seguir adelante, llevar a cabo el propósito para el cual esta iglesia se fundó, para el cual se realizaron labores de todo tipo, labores que más o menos coinciden con lo que viene después, porque aquí se habla de arrepentimiento, se habla de bautismo, se habla del perdón de pecados, se habla del don del Espíritu Santo, se habla de la divina promesa, se habla de la salvación, se menciona que era importante ser salvos en medio de una generación perversa, y eso no ha perdido actualidad. Quizá podamos decir, en aras de una periodificación de la historia y de los acontecimientos, que aquella generación era diferente. Claro que lo era. Cada generación es diferente. Tenemos características propias. Sin embargo, también nosotros vivimos en medio de la perversión y vivimos en medio del pecado. Esta sociedad, como cualquier otra sociedad, se puede caracterizar por muchas cosas altamente positivas, pero también por un ambiente que no es precisamente el mejor de todos. Vivimos en tiempos que repiten otros episodios de una larga historia y a veces los intensifican, los aumentan. Es decir, la iglesia, cuando se le hace la pregunta ¿qué debe hacer? ¿Qué haremos nosotros los cristianos? Pues, en primer lugar, ser salvos de esta perversa generación. Separarnos de aquellas cosas que no agradan a Dios. Y así, la predicación del Evangelio, el arrepentimiento, eso no ha pasado de moda. Hace falta arrepentirse de los pecados. Hace falta creer en el Señor Jesucristo. La misión principal de la iglesia es predicar el Evangelio de Jesucristo. Y quiero decir que en mis citas, que ya son la mayor parte de los domingos aquí a esta hermosa congregación,
han sido muy edificantes para mi esposa y para mí. No solo por ustedes, su amor, su simpatía, los signos, la música, todo eso maravilloso, sino por la predicación. Por la predicación. Yo he escuchado algunos de los mejores sermones de labios de la reverenda Heidi Agencillo. Ella es una excelente predicadora. He escuchado también muy hermosos sermones por el reverendo Ferrer, que me trae el recuerdo de esa Venezuela que nosotros amamos también en la distancia. Muy buen predicador. El joven Macías, a quien yo considero el sucesor de Charles Spurgeon. Pues él, no, por ciertas características, cada uno tiene características. Ferrer tiene su característica y yo he disfrutado. El otro día escuché un maravilloso sermón de él. Él tiene otras características y no sé por qué lo asocio con Spurgeon, pero de cualquier manera, cuando predican aquí, me edifican, nos edifican. Estamos respondiendo la pregunta: ¿qué haremos? La iglesia escucha la palabra de Dios, comparte la palabra de Dios. Y también vienen las otras cuestiones, llamémoslas si queremos, rituales del bautismo, la Santa Cena, cosas que están basadas en las Escrituras, que desde la época de la iglesia de Jerusalén se llevaban a cabo. Porque nuestra misión no es solamente fraternizar, sino también servir a Dios de acuerdo con su palabra. La palabra de Dios que es viva y eficaz, que es penetrante, que cambia vidas, que nos da esperanza en medio de las peores condiciones. Yo doy gracias a Dios porque en estos momentos, ahí en ese país que está sufriendo tanto, Ucrania, hay cristianos que predican la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no ha cesado. Que la palabra de Dios sigue siendo predicada. Que la palabra de Dios sigue siendo efectiva. Aniversario de la iglesia, aniversario también de sermones, de estudios. No es solo aniversario en el sentido social. Claro que hay un componente social, porque somos una sociedad cristiana. Pero lo que a veces damos por sentado, lo que a veces ya pudiera parecer como una costumbre, es cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? La pregunta ¿qué haremos? Fue respondida. ¿Cómo se respondió? Pues haciendo la voluntad de Dios, bautizando, enseñando, recordando la muerte de Cristo en la cena, orando, trabajando y amándonos los unos a los otros. Lo cual a veces no es tan fácil, pero bueno, porque no hay personas que son fáciles de querer y de amar, desde que las conocemos. Otros son un poco más difíciles. Yo no sé ustedes si están de acuerdo conmigo, no sé si es un problema aquí que había dicho eso, pero a veces amar porque mi querida pastora no es tan fácil. Pero sí tenemos que amarnos y compartir. Aquí se nos habla más adelante de que ellos compartían de sus posesiones. Este pasaje requiere interpretación, porque si nos dejamos llevar literalmente por él, tendríamos que estar vendiéndolo todo y dándolo a los pobres. Ese es otro pasaje de Jesús, pero bueno, ese tema lo dejamos para un sermón global. El reverendo Ferrer, mi distinguido evangelista Macías y mi gran pastora pueden aclararnos esas cosas, porque eso es parte del trabajo, ¿verdad? Explicar la palabra de Dios. Porque déjenme decirle algo que preocupa, y es que en algunos casos tenemos Biblias y no las leemos. Tenemos predicación y la escuchamos hasta cierto punto.
Y a veces que esto de la Biblia es un problema en la forma que la gente enfoca su actitud hacia la Biblia. Porque yo tengo mis anécdotas de cuando Añorga y yo nos turnábamos a la Casa de la Libertad hasta que vino un día que lo pusimos de tiempo completo. Íbamos allá a recibir los que llegaban a la Casa de la Libertad, digamos, en los años 60 o principios de los 70. Íbamos allí y llevábamos Biblia. Por cierto que a veces el sacerdote católico nos pedía que le predicáramos a su congregación. Decía, ustedes están acostumbrados a predicar. Yo me invitaba a predicar, pero bueno, una vez tengo una experiencia tremenda con la Biblia. Le regaló una Biblia a una persona que acababa de llegar de Cuba. Ahora recibimos con gusto a los que vienen de Venezuela, de Centroamérica, pero en aquella época llegaban los cubanos uno atrás del otro. Y le di una Biblia. Pasaron los años, estoy yo haciendo obra de visitación en el sur del condado, donde yo fui llamado a abrir nuevas congregaciones, y yo estaba muy, vamos a decir, activo en la visitación, porque los pastores visitamos, pero debemos visitarnos los unos a los otros también para animarnos. Bueno, el caso es que llego a una casa y de pronto me recibe aquella dama y dice, Ramos, usted me dio mi primera Biblia y he apreciado tanto esta Biblia, usted no tiene idea. Mire, aquí tengo esta vitrina aquí en el comedor que la acompaña. Abrió y dice, fíjese que la he mantenido, ni la hemos tocado, porque es algo maravilloso. No, la Biblia hay que tocarla, hay que leerla, hay que compartirla. ¿Qué haremos? Las cosas que las Escrituras nos llaman a hacer. ¿Qué haremos en los próximos 41 años de la vida de esta iglesia? Cuando nadie sabe, quizás con mi extrema juventud yo esté presente. Con Añorga, ¿verdad? Con Julio, mi gran amigo Julio, que está por ahí atrás. Hermanos, tenemos tanto que hacer. Y hoy el recordatorio no es solo invitación a las memorias y a los recuerdos, sino también a seguir adelante. Seguir adelante y hacer las cosas que debemos hacer. Mi sermón hoy es un sermón sencillo. No estamos hoy dedicados a alguna forma de oratoria sagrada. Estamos aquí para conmemorar, pero también para recordar la misión que se nos ha encomendado. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia. Doy gracias a Dios por todos los que han sido mencionados y otros que no han podido mencionar. Porque miren, ya la memoria mía no es igual que la memoria de antes, yo se lo digo francamente. A veces se me olvidan las cosas y las recuerdo después. Muchos aquí compartirán esa experiencia. Pero hay muchas cosas que recordar, pero muchas cosas que faltan por hacer y que debemos nosotros emprender en el nombre del Señor. Como hay celebración, no me voy a extender mucho, pero quiero leerles de nuevo un versículo que quizás resume parte de lo que se ha dicho y lo que se ha leído. O tal vez la segunda parte de un versículo y luego finalmente la conclusión del otro. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanas, hermanos, es tiempo de alegrarnos de que somos parte del pueblo de Dios. Es momento propicio para la alabanza, para la gratitud. Es un tiempo en el cual nosotros tenemos mucho que celebrar. Sí, hemos sido añadidos a la iglesia. Dios ha tenido parte, la más importante de todas, en nuestra salvación. Cristo murió por nosotros. Dios nos llamó a la salvación. El Señor añade a la iglesia los que van a ser salvos. Es obra de Dios. Podemos tener parte en ese proceso, pero es obra de Dios.
como fue obra de Dios que se haya fundado esta iglesia. Y mientras tanto, pidámosle a Dios que su obra sea dada a conocer, que su obra sea difundida, que nosotros nos avivemos y que recordemos aquellas palabras hermosas del profeta Habacuc. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Hagamos el esfuerzo por dar a conocer esa obra que es la más importante de todas las que los humanos han realizado. La obra de Dios, la extensión de su reino, la proclamación del Evangelio. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.